Bueno, hola a todos. Esto es una nueva entrega. Estamos en primavera del 2022 y es el segundo enjambre que hemos cogido, ¿Vale? que hemos Y vamos a rescatado. ver cuánto dura. Aquí podéis observar Puedes acercarlo un poco básicamente más. ¿Lo ves? el enjambre es como la mitad de un melón de aquí, de Sí. nuestra tierra, Y yo corto. y realmente era un enjambre muy sano, muy bonito y muy tranquilo. Muy tranquilo porque acababa de llegar, con lo cual, pues, no se podía esperar agresividad alguna de él, ¿no? Pero bueno, la gente que me atendió fue muy maja y la hija de la casa me hizo de cámara. Y creo que hizo una grabación muy buena. O sea, realmente para ser la primera grabación que hace de abejas, pues estuvo muy bien. Evidentemente le di un traje para que estuviera tranquila y psicológicamente y a nivel de seguridad pues cumpliera todas las normas y aguantó estoicamente toda esa grabación. Como podéis observar, la grabación pues bueno, es de móvil, con lo cual no tiene una calidad supreme, ¿no? Pero bueno, se puede defender y se puede ver muy bien. ¿Qué comentaros? Veréis que la aspiración es muy respetuosa, es muy lenta, se tiene que tener mucha paciencia. He cortado para no alargarnos tanto en el proceso de la aspiración y que pudierais ver un poco el avance, ¿vale? Pero es muy lento, con mucha paciencia y con mucho respeto para no dañar a las abejas. Hay gente que piensa que la aspiración puede dar a lugar pues la pérdida de abejas y no es así. Ya veréis que si esperáis hasta el final del vídeo cómo conseguimos crear esa misma barba que hemos aspirado, crearla en el bote. Y de hecho tuvimos que esperar casi más de 24 horas, tuvimos que esperar porque llovió y hizo muy mal tiempo y tuvimos que esperar. Con lo cual, ellas estuvieron encerradas pues más de 24 horas. ¿Qué hice? Pues evidentemente para que se pudieran hidratar, les inyecté eh, varias dosis de agua que quedaron en la base del cubo. Y al abrir el cubo, el agua ya se la habían tomado, se habían hidratado bien y estaban poderosas y estaban bien, porque realmente veréis que cuando abramos el cubo de aspiración, el resultado es muy bueno, ¿vale? Y quiero animaros a que veáis los tutoriales, que son 3, donde podéis ver cómo crear, cómo realizar esas modificaciones y conseguir un aspirador para poder imitarme y hacer aspiración en rescate de abejas. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora la siguiente imagen que vais a ver va a ser el cubo depositario de abejas, aquí lo tenéis, y a través de uno de los respiraderos digamos, de la aspiración, aquí es donde graduamos la fuerza de la aspiración por pérdida, ¿vale? Pues aquí la veis. Hola a todo el mundo. Bueno, estamos aquí en el colmenar de José León. Ya hicimos un vídeo en el cual comentábamos que había perdido la gran mayoría, por no decir todas, ¿no? De la caja vacía. Todas las cajas se habían quemado, se había quemado el colmenar. Y bueno, hoy estamos aquí para apadrinar este colmenar que, como el ave fénix del fuego, se vuelve a reiniciar. Yo hago de padrino y a partir de ahora pues a ver si os animáis vosotros y también os ponéis en contacto con él y le ofrecéis alguna caja vieja que él pueda restaurar. Y mi aportación van a ser unas 11, 15 cajas. Empezamos hoy con una que vamos a cargar. Como habréis visto, hemos cogido un enjambre pequeñito de inicio y hoy vamos a
a ver que realmente el aspirador funciona muy bien. Tenéis un tutorial de aspirador por si queréis aprender a hacerlo y bueno, vais a ver el proceso por el cual acaban en la colmena elegida. Acordaros que siempre la piquera aquí en Cataluña, en España en general, estaríamos hablando de sureste, así como en el continente americano es otra ubicación y en Asia también. Aquí en nuestro entorno sería siempre sureste, para que funcionen cómodamente, con agilidad, con armonía y todo vaya bien. Venga, un saludo y espero que os guste la introducción de este pequeño enjambre. Vamos a quitar, esto sería los cierres de seguridad, que los quitamos uno y otro, abrimos la tapa, como podéis observar no ha salido ni una, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer directamente es buscar el pastel, y el pastel es, espera, no, coge primero por aquí, la cinta esta, la otra, esto, estiramos un poco. ¿A que no creo que piquen? No. Tú estira un poco y ahora coge, a la vez que estiras aquí, coge ahí. Eso es. Espera, ¿vale? Se ha caído una parte, pero a ver. Tenemos aquí. No, enséñame porque si no lo van a ver. Ahí tenemos todo el enjambre salvado, ¿vale? Ahora ya, a ver, que le doy un golpe. No, ven. 1, 2, espera, Vale. Mira lo que han hecho en 24 horas. Fantástico. Vale. Hay abejitas de nuevo. Aquí hay, vale. Aquí hay algunas que están mojadas. Sí. O sea, yo lo tiraría al... Vale, ya está. Ya las tenemos aquí, ¿vale? Pues ya está. Se puede, esto lo guardaremos. Habéis podido comprobar, ya las tenemos, ya estoy en el coche, yo ya marcho y aquí él se queda habituando el colmenar. Controlando que no se vaya el enjambre. Ahí está, pero no se va a ir, que ha dejado un poco de bresca con miel, pero bueno. Pues por si las moscas. Por si las moscas va a estar con un lazo. Venga, pues ya sabéis, poner que os gusta, poner compartir y si no estáis inscritos al canal, hacerlo, ¿vale? Y acordaros, si os sobran algunas colmenas que no usáis, que están deterioradas, él las podría recuperar. Venga. Gracias.